Es una historia que se conoció la semana pasada, pero que ha tenido trascendencia en las últimas horas. Una preceptora de un colegio en Luján, su novio, ambos están detenidos. Ella buscaba alumnas del colegio en donde trabajaba para formar trío, Mauro. Sí, y vos sabés que en minutos la fiscal de Luján, Alejandra Rodríguez, va a indagar a esta preceptora Julia Alsenborg y al novio Gabriel Sili, a los dos, en la Fiscalía de Luján, por 3 delitos: abuso sexual agravado, corrupción de menores y el delito de rapto. Ayer a la tarde estábamos entrevistando aquí en este piso a quien fue la esposa de Gabriel Sili. Gabriel Sili es el novio de la preceptora. Y nos vino a contar, cosa que no sabíamos, que Gabriel Sili estaba denunciado desde marzo por abusar sexualmente de su hija de 4 años. Y que en esa causa estaba pendiente para el día 14 de diciembre una pericia psicológica que puede habilitar la Cámara Gesell. Digo, no solo el novio de la preceptora enfrenta cargos por el abuso sexual de alumnas del colegio, sino también está denunciado por abusar de su propia hija de 4 años. Primero vamos a repasar lo que pasaba con la denuncia que hacía esta mujer, contando que su hija de 4 años habría sido víctima de abuso sexual por Gabriel Sili, y luego nos metemos con los testimonios directos de los abusos denunciados por las alumnas del colegio. Mientras todo esto pasaba, empezaban a consumarse las detenciones. Primero detenían a Sili, luego a la preceptora, todo esto a 150 metros de la fiscalía. Para los fiscales están complicados y los indagan en minutos por delitos que tienen penas de hasta 20 años de cárcel. Mirá. La nena venía con como rajuñones, que era imposible que se lo hiciera ella porque ella no corría. Era una nena que en ese momento tendría 7, 8 meses. Luego la nena vino con marcas del cinturón del auto quemadas, lo cual se la dejaba a mi hermana y no avisaba ni siquiera como para que yo la pueda asistir, llevarla a un médico. Las hebillas del cinturón del auto. Él decía que era por eso la quemadura, que yo la veía cuando venía del trabajo, o sea, no era algo que yo me podía haber contado, llamado por teléfono, una situación de accidente que él pudo haber tenido. Además era una persona que tenía ya de por sí muy malos términos con ella, la nena estuvo enferma, internada, y él se reía, tan chiquita, le ponían un termómetro rectal como cualquier bebé para tomarle la temperatura, y él decía, tan chiquita, viste, ya le rompieron eso a mi nena de su propia bebé. De lo que no diría, creo que ningún padre coherente en sus cabales. Ella está con un tratamiento que, bueno, en ese tratamiento obviamente que está todo confirmado. Yo como mamá creo en ella y bueno, voy a seguir luchando hasta el último momento. Lo que quiero es que aparezcan para que se haga justicia por Jazmín y por todas esas chicas de Luján. Un día se iba a la casa del padre, que comúnmente iba a Wildes con los parientes. Él constantemente me mandaba fotos y videos de lo que estaba haciendo la nena, porque yo, bueno, era una mamá, soy una mamá que está siempre muy pendiente de lo que hacía la nena, porque bueno, de qué estaba haciendo, ¿no? La nena también me contaba que jugaba con sus primos. Hasta ese momento era todo, más allá de los descuidos, que por ahí uno piensa un papá de que venía despeinada, que se hacía pis, que venía por ahí mojada, que eran cuestiones por las cuales yo renegaba. Nunca imaginé una situación así, jamás. Yo también soy maestra jardinera y los juegos siempre se los evalúo y igual no era muy difícil darse cuenta. Por ejemplo, ella desvestía las muñecas y las ataba en las piernitas y en las manitos. Ataba las muñecas, sí. O sea, maniataba la muñeca. Sí, maniataba sin ropa las muñecas, cuestión que yo tenía que llamar a la psicóloga para saber cómo manejar esa situación porque no entendía por qué lo hacía. La psicóloga con su asistencia me decía cómo abordar este tema con ella, cómo manejarlo. Después obviamente que se hace pis a la noche, tiene 4 años y 8 meses. Ella me cuenta esto cuando había cumplido recién los 4 años. Sí. Pinta las muñecas la cara todo el tiempo, todas sus muñecas están pintadas. Bueno, después de decirme que el padre me iba a hacer así, tiene un montón de expresiones. Bien, hasta acá Vanessa nos estaba contando en vivo ayer a la tarde la denuncia por abuso sexual contra Gabriel Sili por el abuso sexual de la hija de ambos de 4 años. En ese momento de la nota todavía Gabriel Sili y la preceptora Julia Alsenborg estaban prófugos, pero fíjense lo que pasaba. En plena nota me avisan de la detención de Sili y se lo comunico a la ex mujer en vivo de este modo.
perdón que te interrumpa, desinformación de último momento, lo detuvieron a Silly. Bueno, mirá. Ay, mirá. Esa alerta, acaban de llamarme para eso. Pido disculpas. ¿Se entregó o lo detuvieron? No, Vanessa, sigan ustedes un segundo Dale, hablando dale. entre ustedes. Mirá, Ahí agregamos unos datos más. Sigan un segundo entre ustedes que me están verificando esto. Mirá, pobre. Bueno, ¿vio? Bueno. Tiempo real. Tiempo real. Qué Increíble. impresionante, ¿no? Muy buena noticia. Increíble. Muy buena. Detenido a la vuelta de la Fiscalía de Luján. Se debe haber ido a entregar. Se estaba presentando aparentemente con el abogado. ¿Qué edad tiene ya. Vanessa? Pobre. 40 años, 40 tenés. Me parece ya 40. 39, 40 años. Más tranquila con esta noticia. Sí. Habrá que ver qué argumenta y me dicen Qué suerte. que cuando fueron al barrio, perdón, que fue No, al en vivo porque contrario. la información me llegó mientras estábamos por ir justo No, al al contrario. corte y Imagínate cómo lo recibió Vanessa. fue genuino. Me dicen que cuando le allanaron la casa en la calle Independencia al 3000, ya había documentación que le secuestraron vinculada a la causa de tu hija, es decir, los escritos de la causa de la nena, y que los vecinos decían, este dato les puede servir a ustedes para el expediente, que los vecinos le decían, no, nos decía a todos que declaremos que es un buen papá. Ah, empezó a incentivar a los vecinos para que le jueguen a favor. Qué va. Mirá el dato, hay que- Bueno, y eso es un dato, digamos, no hace falta ser ningún profesional para darse cuenta que es un claro acto de un manipulador. Querer que todo el mundo salga rápidamente a decir qué clase de persona es él, sin ser profesional en ese sentido, ¿no? Sin ser psicóloga, pero es como, Lógicamente, es sí. un rasgo de personalidad muy saliente. Bueno, a ver, fuerte, ¿no? Porque esta mujer estaba sentada acá contando que el acusado había abusado de su hija de 4 años, diciendo que con el estado de clandestinidad jamás iban a poder cerrar aquella denuncia y se entera por nosotros de la detención. Al rato, a la hora, detienen a la preceptora. Él es, lo que nos contaban hoy, que él es profesor de gimnasia. Profesor de educación física, sí, y dio clases en Merlo y en Las Heras. ¿Se acuerdan Las Heras, el pueblo donde una Sí, sí. mujer mató a otra a un mazazo? Bueno, ahí también dio clases de educación física. Ahora van a tener su momento de defensa ante la fiscal Alejandra Rodríguez, pero en la causa que tiene que ver con el abuso sexual de las alumnas. Hay 5 denuncias concretas plasmadas y hay un mensaje de WhatsApp que sorprende. Es un diálogo bastante particular que tiene la maestra o la preceptora con una alumna, donde la maestra o la preceptora le pide, prácticamente le ruega, que no cuente algo que pasó entre ellas. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que cree la fiscalía es que venía esa alumna de sufrir un intento de rapto, es decir, de un delito con fines sexuales. Escuchen. Soy la equivocada yo. Vos con 16 años lo tenés más claro que yo. Que de esto no le digas nada a nadie. No le voy a contar nada a nadie, pero quiero saber qué pasó porque no estás bien. Yo no laburo nunca más en mi vida. De modo entonces, este audio fue incorporado al expediente, lo grabó una de las adolescentes denunciantes. Lo que interpretan en la fiscalía es que era un intento desesperado de la preceptora de que no contara algo que había pasado antes. Ese antes pudo haber sido el momento en el que fueron juntas la alumna, la preceptora y aparece el novio en escena con el pretexto de ir a retirar los buzos escolares de fin de año. Trataron de llevar a esta alumna a un lugar para someterla sexualmente. Esto es lo que hay que probar en el marco de esta causa. Reitero que se van sumando indicios, veremos cómo se defienden, tendrán que explicar por qué no estuvieron a derecho durante toda esta semana. Mauro, en la mañana de hoy hablábamos con la madre de una de las alumnas y nos daba más detalles al respecto de la comunicación que acabamos de escuchar. Sí. De la parte que no se difundió, ¿no? A la que no tenemos acceso, pero donde hay más datos concretos, ¿no? Y más datos concretos que aportaba esta mujer, Verónica, en la mañana de hoy. Soy una mamá justamente de una de las alumnas de 5º año. Bueno, en este momento, estamos un poco más tranquilos. Supimos ayer por la tarde que estas 2 personas fueron arrestadas. No sé bajo qué, no sé cómo fueron arrestados, si se entregaron por voluntad propia, si los arrestaron. Creo que los encontraron cerca de la fiscalía. Mis hijas fue una de las 7 chicas que tuvo propuestas de parte de la preceptora. ¿Qué les dijo ella?
Puntualmente, bueno, te voy a decir en general, no te voy a decir puntualmente qué le dijo a cada una. Bueno, era desde acá adentro, o sea, mientras trabajaba con las chicas acá adentro, les proponía salidas, le proponía ir al shopping, ir a la cancha, hubo ofrecimientos de dinero. Ya cuando era un poquito más elevado, o sea, cuando ya estaba más, más concreta la propuesta, era propuesta de dinero, a cambio de, la retira la nena del domicilio, se la lleva, la retira la nena del domicilio, eso es un caso puntual, en donde la nena es retirada de su domicilio, se la lleva al distrito de de Merlo, primero bajo engaños, diciéndole que necesitaba un favor, que necesitaba cumplir una prenda que tenía. Bueno, la nena le empezó a preguntar, pero qué tipo de prenda, qué favor querés que te haga. Una vez que llegaron a Merlo, esta persona confirma cuál era el deseo por el cual la llevaba ahí. Bueno, la nena se niega. Esa es una de las nenas que logra, a través de su celular, grabar un audio. En el caso de la mayor parte de las chicas, la amenaza. Las quería cautivar por el lado de te saco las faltas, aquellas chicas que estaban comprometidas con la asistencia. ¿Las extorsionaba? Exactamente, en una palabra las extorsionaba, le decías te saco las faltas, te arreglo la nota que tenés baja, y bueno, y eso era lo que él... Yo soy una mamá justamente de una de las alumnas de 5º año. Bueno, en este momento, estamos un poco más tranquilos. Supimos ayer por la tarde que estas 2 personas fueron arrestadas. No sé bajo qué, no sé cómo fueron arrestados, si se entregaron